Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar sobre las estrategias de capital humano y cómo elevar la experiencia del empleado al próximo nivel. Mi nombre es Graciela Salcedo, soy directora de B2A, una firma de consultoría local en Puerto Rico con 20 años de experiencia apoyando organizaciones en diversas industrias a obtener resultados en temas de estrategia, temas operacionales y temas de desarrollo organizacional. Para conocer un poco quién vamos teniendo en la audiencia, les voy a pedir que por favor anoten en el chat su nombre, qué organización representan y su rol. Este es un webinar que vamos a tratar de hacer lo más interactivo posible para que saquen el mayor beneficio y el mayor provecho a estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Así que por favor, identifíquense y esperemos que sea lo más interactivo posible. Mientras va entrando esa información en el chat, les cuento un poco sobre la agenda que vamos a estar viendo en la próxima hora. Vamos a empezar con un check-in donde vamos a entender mejor cómo estamos llegando hoy al webinar, ¿verdad? En cuanto a sus mayores preocupaciones, aspiraciones cuando pensamos en el tema de gente, ¿verdad? Y nuestras organizaciones. Luego hablaremos un poco de las tendencias actuales, cómo construir esa estrategia de gestión de capital humano, cómo esta gestión de capital humano impacta la experiencia que viven nuestros empleados y vamos a estar hablando de unas historias de éxito antes de culminar la sesión. Bueno, les presento primero a nuestros oradores. Mariam Rivera es una gerente senior dentro de B2A, lidera múltiples proyectos en la firma en diversas industrias. Tiene particular énfasis en lo que es optimización de capacidad organizacional, mejoras de procesos y transformaciones Lean. Ella es experta en lo que es nuestra metodología de análisis de capacidad y también en gerencia de proyectos y planificación estratégica. Paul Cohen es gerente senior también en la firma, es nuestro experto en todos los temas de desarrollo organizacional. Se especializa en temas de coaching, los tipos de personalidad, MBTI y otros perfiles de personality types, inteligencia emocional y la gestión del cambio a nivel de individual y organizacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Geraldine Rodríguez, también gerente senior dentro de la firma, quien nos va a compartir un caso en particular, un proyecto que ella está liderando actualmente de transformación organizacional, donde muchos de estos temas que vamos a hablar hoy en día se están poniendo en práctica. Además de gerenciar este tipo de proyectos, Geraldine también es nuestra champion interna de la firma en los temas de cultura. Ella ha trabajado con los Employee Journeys dentro de la firma y trabaja incansablemente para asegurarnos que tengamos esa experiencia de empleados que todos deseamos dentro de la firma. Ellos son los expertos, ellos son los que van a estar compartiendo el contenido de la charla. Yo solo estoy aquí para moderar. Vamos viendo entonces en el chat. em, Gracias a los que se han identificado, vemos bastante gente de recursos humanos en diferentes tipos de empresas, una variedad. Veo banca, veo salud, veo gente de Puerto Rico y veo gente de la República Dominicana. Muy bienvenidos a todos. Veo universidades también. Excelente. Sigan dejándonos saber eh, quiénes son. Ah, y hasta de la Florida también, súper, del Chamber of Commerce, del Puerto Rican Chamber of Commerce. Excelente. Buenísimo, bienvenidos a todos. Para ir calentando los motores y asegurarnos que estamos creando esta experiencia lo más interactiva posible, vamos a comenzar con un poll, con una encuesta, una pequeña encuesta. Queremos que cuando piensan en su organización y su gente, nos describan ese reto o desafío principal, ¿verdad? Escojan una palabra de estas que tenemos aquí en la encuesta que describa mejor esa preocupación, ese reto, eso que los mantiene despiertos en la noche de, ay, ¿cómo voy a atender estos temas? Ya sea de reclutamiento, retención, cultura, temas de burnout o de gasto, eh, temas de desempeño, de accountability.
Y disculpen el Spanglish, pero yo creo que todos, hay términos que todos conocemos. El tema del trabajo remoto, que aunque ya pues hemos pasado la pandemia, eso se quedó con nosotros. Vamos a darnos unos segunditos más para que contesten antes de ver los resultados. Es bueno entender un poquito ese mind frame, ¿verdad? De cómo estamos llegando para asegurarnos que toquemos los temas principales que están en sus radares. Excelente, pues vemos aquí de las 46 personas, wow, vemos una distribución bastante equitativas entre los temas. Veo que retención y reclutamiento son los principales desafíos que están viendo. El tema de la cultura, vamos a estar hablando bastante de ese tema. Vamos a estar hablando bastante del tema de retención también. El tema de la carga de trabajo y el burnout, parece que hay por lo menos 11% están mencionando esos temas y el tema del liderazgo también. Súper, no hay nada que se destaque primordialmente, o sea que tocaremos bastantes de estos temas. Muchísimas gracias por participar en el primer poll y déjennos también, no solamente pensamos de los desafíos, ¿verdad? Estamos todos aquí porque queremos aprender y queremos lograr un impacto o un cambio de nuestras organizaciones. Así que por favor escriban en el chat esa aspiración principal a ¿verdad? Valga la redundancia, a la que aspiran, qué es lo que quieren llegar, lograr, qué impacto quieren lograr en sus organizaciones. Déjennos eso en el chat, por favor. A lo largo de todo el webinar, por favor, siéntanse en la libertad de comentar en el chat. Van a ver un área también de Q&A para que anoten las preguntas que tengan. Vamos a estar tomando espacios y pausas durante el webinar para atender cualquier pregunta y poder continuar ese diálogo. Ahora sí, sin más preámbulos, se los paso a Mariam, que nos va a hablar de las tendencias actuales. Gracias, Graciela. Ciertamente los retos de retención y altos niveles de rotación en su equipo, ¿verdad? Es una tendencia que estamos viendo en múltiples industrias, ¿verdad? De hecho, datos reflejan que uno de cada dos empleados en Estados Unidos se sienten abiertos a irse de las organizaciones en que se encuentran y a su vez compañías ya van promediando cercano a un 18% de rotación, ¿verdad? Cada año a consecuencia de esto. Aún más allá, el 38% de los empleados vemos que se van dentro de ese primer año de empleo, ¿verdad? No duran prácticamente nada en las empresas que elaboran, que ciertamente es un comportamiento nuevo que a lo mejor antes no veíamos. Y claro, pues todo esto pues redunda en costo operacional. Y es que el reemplazo de cada empleado pues equivale aproximadamente a un 33% del salario de cada uno de ellos. Entonces, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Nos preguntamos qué es lo que nos lleva a los empleados a estar continuamente moviéndose de trabajo y cambiando y esta falta de compromiso con la empresa en la cual laboran. Vamos a hablar ahora un poquito de cuál es esa perspectiva de los empleados. Gracias. ¿Verdad? Y lo que estamos viendo es que pues, los empleados ciertamente no están comprometidos. Estamos hablando de un 59% de los empleados que no están comprometidos. 18% completamente desconectados. Y vemos que solo un 23% sí dicen estar realmente envueltos con sus organizaciones, empapados en diferentes, a lo mejor potencialmente actividades extracurriculares, envueltos en un compromiso real en las empresas en las que laboran. Así que solo el 52% están así o sienten que la razón es porque su organización en efecto está cumpliendo con su promesa de valor.
Así que lo que le dijeron al momento de reclutarlos y las experiencias que le prometieron, pues en efecto están, como decimos en buen español, they are walking the talk, ¿verdad? Eh, entonces, esto es lo que, ¿verdad? Un estudio recientemente arroja que en efecto más de la mitad de la fuerza laboral dice que han considerado o se encuentran activamente considerando dejar su trabajo y moverse a un lugar donde en efecto sea importante para la organización el bienestar suyo, la salud mental y todo lo que conlleva su equipo de trabajo, ¿verdad? Así que, ¿por qué esto es importante realmente? Pues al momento que los empleados dentro de una compañía sienten que su empleador le importa su bienestar, efectivamente se ve que inmediatamente son 3 veces más productivos, logran un mejor desempeño en el ambiente laboral y pues van reflejando menores síntomas de fatiga o burnout, como nosotros lo conocemos y le llamamos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un 71%. Y tienen entonces mayor probabilidad de comenzar a abogar por la empresa, a hablar bien de la organización en la que ¿verdad? Trabajan, confían en ese liderazgo, vemos un nivel más alto de compromiso. Pues al final, un mayor envolvimiento de empleado, ¿verdad? Con la empresa tiene un impacto directo con el desempeño de la organización también. Así que compañías con mayor compromiso de sus empleados ciertamente reflejan mayor rentabilidad. Y estamos hablando que demuestran hasta un 21% de mayor rentabilidad. Así que queda demostrado que existe una relación estrecha entre el bienestar del empleado y la rentabilidad de la empresa, ciertamente. Así que, ¿cómo gestionar entonces el capital humano y asegurar una estrategia efectiva? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Muchas veces, y potencialmente a algunos que estamos aquí nos resuena, ¿verdad? Por múltiples razones, ya sea por el día a día, la falta de recursos, necesidades que tenemos puntuales al momento, falta de información referente a cómo están mis empleados y qué cosas podemos hacer, pues sí tenemos algunas iniciativas en curso y tenemos muy presentes ciertos elementos claves que son parte de la gestión de capital humano, pero no necesariamente se construyen en un unísono, ¿verdad? O enfocado en una misma dirección. Los vemos más o menos así como la lámina que estoy presentando, ¿verdad? Tenemos una visión muy clara del negocio, una oferta de servicio específica, una estrategia corporativa para lograr cumplir con esa visión de negocio, pero no necesariamente estamos considerando cómo esa visión y objetivos estratégicos impactan al bienestar de nuestros empleados o cómo se ve esa experiencia del empleado a consecuencia de seguir, ¿verdad? Pushing o striving por ofrecer ese mejor servicio posible. Así que en este escenario, ¿verdad? Que lo vemos más o menos así, como líneas a diferentes lugares, muchas veces lo que pasa a consecuencia es que tenemos operaciones ineficientes, ahí es que comienzan los empleados a estar, ¿verdad? Más indispuestos, un alto volumen de rotación de empleados, porque no tienen claridad, a lo mejor muchas veces pasa que ni los empleados están tan claros en cuál es su propósito o cuál es el objetivo que busca la empresa, más allá de lo que son sus funciones, ¿verdad? No ven esa relación estrecha entre cómo sus funciones aportan a esa visión de la empresa. Un ejemplo claro que a lo mejor les puede resonar a muchos aquí es el ejemplo de Amazon, ¿verdad? Yo estoy segura que aquí nadie, o potencialmente casi nadie, ¿verdad? Tendrá duda de que Amazon está bastante claro en que su visión es centrada en el cliente y asegurar proveer todos los productos de la manera más accesible posible, ¿verdad? Pero para lograrlo, a consecuencia de que cómo están sus empleados, cómo se reflejan los empleados en esos almacenes gigantes de Amazon, ¿verdad? Potencialmente, y a lo mejor muchos han leído artículos de cómo se ve ese desgaste físico de los empleados, esa ansiedad, depresión, ¿verdad? Estar teniendo que trabajar en ese paso tan acelerado. Así que es por ello que cuando pensamos en una estrategia de gestión de capital humano, intentamos que se viera un poquito más de esta otra forma que le vamos a presentar, ¿verdad? Es más alineado.
Cuando partimos de esos 30.000 pies de altura, con una visión y una estrategia corporativa súper clara, hasta construir y llegar a lo más bajo, que es nuestros empleados y lo que de verdad pueden asegurar, hacer valer esa propuesta del servicio, pues, ¿cómo alineamos que estas personas tengan el mejor desempeño posible y el entusiasmo y el interés de poder proveer ese servicio esperado, ¿verdad? Algunas compañías de seguro se les ocurren, ¿verdad? Que tienen una visión clara hacia el cliente y que inclusive conocen, que sean conocidas por proveer excelente experiencia a sus empleados. Pueden comentar por ahí en el chat. Graciela ahorita no nos puede compartir, a ver si se les ocurre en alguna otra, pero esa es la clave del éxito. Esas son las que verdaderamente empiezan a hacer la diferencia y logran una cultura sólida en el bienestar, ¿verdad? Y proveen el servicio esperado. Nosotros, partiendo de lo que debe ser esta visión alineada y sabiendo que eso es lo que busca una estrategia de gestión de capital humano, pues nos tomamos a la tarea de construir algunos principios guías para el desarrollo de la estrategia de capital humano, siendo el principal lo que ya recién acabamos de comentar, ¿verdad? Esa visión alineada desde la visión corporativa hasta lo que es la propuesta de valor y experiencia hacia sus empleados. Es clave, y lo menciono en número 2, es incorporar a recursos humanos como un socio de negocio, ¿verdad? Esto es súper importante. Y no limitar ese rol a que sea meramente uno transaccional, que yo sé que muchas veces son esa mano amiga en el día a día, eh, pero convertirlo en socio de negocio de verdad va a hacer la diferencia, asegurar que conectamos, como mencionamos, desde esa visión a 30.000 pies de altura hasta lograr que los empleados también se tomen en cuenta para lograr ejecutarla. Crear y comunicar efectivamente cuál va a ser esa propuesta de valor. Construir una que sea verdaderamente sólida, palpable, que todo el mundo la tenga bien, bien clara y presente. Que se recoge y priorice, obviamente, las necesidades de sus empleados, entenderlas, ¿verdad? Mientras que a su vez se provea también el espacio donde vean que va a haber oportunidades de crecimiento, donde va a haber aprendizaje y verdaderamente pueden trazar su vida, ¿verdad?, profesional en esta organización. Y pues claro, también queremos asegurar y promover un ambiente de inclusión, diversidad, donde múltiples perspectivas son valoradas. Ciertamente eso es un componente que también queremos asegurar siempre salvaguardar. Y construir estrategias que giren, disculpen, en torno de data. Entender, asegurar poder entender qué es lo que está pasando, recoger información continuamente y poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Todo esto, pues, son elementos importantes que se deben tomar en cuenta para construir una estrategia sólida y robusta. No obstante, pues, también tenemos que reconocer que la estrategia debe ser una estrategia adaptable y a todos los cambios, innovación, tecnológicos. Nosotros hemos pasado recientemente por muchísimos retos, ¿verdad? Como ha sido la pandemia, hemos tenido que innovar, hemos tenido que cambiar nuestra manera de operar potencialmente. Sí que debe ser una estrategia que sea fácilmente adaptable, flexible, para poder girar a torno de las realidades en que nos enfrentemos. Así que nosotros en B2A, un poco para recoger todos estos principios guías, hemos tratado de terminar de plasmarlo en un marco de referencia que es este, ¿verdad? Este es nuestro marco de referencia que utilizamos para cuando hablamos de lo que es la estrategia de gestión de capital humano, ¿verdad? Partiendo de esa visión centrada en el cliente, como decíamos, que vemos que es como el techo de la casita, ¿verdad? Y ese principio inicial. Y pues ya vamos como tenemos nuestros, ¿verdad?, pilares claves que muchos aquí probablemente reconocemos que son parte de lo que es la gestión de capital humano, desde organización y capacidad, tenemos compensación y beneficios, manejo de desempeño y desarrollo de talento. Todo a su vez que va apoyado de los habilitadores de infraestructura tangible e intangible, ¿verdad?, que aportan para poder operacionalizarlo. ¿Ok? Y pues claramente va amarrado también a la cultura que percola a lo largo de todo lo que desarrollamos y cómo vivimos y cómo se ve ese día a día en nuestros trabajos. Pero ¿qué pasa, verdad, con esta casita, como le llamamos? Pues
sabemos que no necesariamente todo queda así, tan secuencial, independiente, como resaltamos que no es viable. Es un poquito más así, ¿verdad? Y por qué usamos esta analogía del Rubik's Cube, que probablemente muchos lo reconocen, pues porque sabemos que definitivamente a la medida que uno trata de enderezar alguna cosa o revisitar algún tema puntual, ya sea que, caramba, hemos visto que hace falta este rol nuevo. Me hace falta poder incorporar a alguien con este rol un poco más técnico, un supervisor, un profesor nuevo que vamos a estar necesitando. Pero entonces, ¿cómo se compensa esta plaza? ¿Verdad? Una plaza que a lo mejor antes no hemos tenido en nuestra organización. ¿Cómo nos aseguramos que, disculpen, cómo nos aseguramos que de verdad podemos compensarlo de una manera justa para que podamos atraerlo a nuestra organización? Y cómo ese impacto en la conversación, en la compensación de esta persona requiere que a lo mejor revisitemos el tema de cómo lo voy a estar evaluando y de repente cómo esto afecta toda la estructura organizacional que tenemos, a quién va a supervisar, el que va por encima, cuál va a ser ese supervisor, y así sucesivamente. Vamos tratando continuamente, ¿verdad? Es como un juego de cómo vamos ajustando cada una de estas piezas que se van moviendo hasta lograr que todo quede, ¿verdad? Verdaderamente alineado. Vamos a verlo un minutito con un ejercicio un poquito, ¿verdad? Más aterrizado, un ejercicio práctico. Vamos a imaginarnos por un segundo que somos el CEO junto con el director de recursos humanos de una empresa que tiene una organización mixta, ¿verdad? Tenemos desde niveles de terreno, ¿verdad? Con un salario mínimo hasta empleados que son ejecutivos y de niveles con unos requisitos, ¿verdad? Un poquito más amplios. Estamos viendo, o el CEO y el director de recursos humanos, ciertamente están continuamente viendo que hay un alto nivel de ausentismo, estamos viendo mucha rotación de empleados y retos de reclutamiento, ¿verdad? Para poder cubrir las plazas se nos siguen yendo y a consecuencia de esto, un impacto en costos de horas extra, ¿verdad? Al mismo tiempo, el CEO y la junta de directores están presionando o han identificado, mira, las tendencias de mercado de verdad que nos dictan unas oportunidades de crecimiento invaluables y que es importantísimo poder considerar lo que es la expansión geográfica o incluir inclusive ampliación de oferta de servicios para poder satisfacer esta demanda, ¿verdad? Así que ¿cómo podríamos, utilizando esta estrategia de gestión de capital humano, atender y atemperar ambas necesidades? ¿Verdad? Pues ciertamente esto nos lleva a comenzar desde una discusión entre el nivel ejecutivo, incorporando al rol de recursos humanos, como he dicho previamente en esa mesa, para un alineamiento en cuanto a cuál sí definitivamente va a ser esa visión. En efecto, nos vamos con incluir este servicio nuevo o no, o queremos expandir hacia X territorio específico, ¿verdad? ¿Cómo nos visualizamos de aquí en los próximos años y hacia dónde es que vamos a ir específicamente? Recursos disponibles que vamos a tener que necesitar, asegurar que los traemos a la mesa también y reconocemos las capacidades internas que tenemos al momento. Así que una vez tenemos claridad de cuál es ese nivel aspiracional, entonces aquí entra el rol de comenzar a ver ese impacto en lo que es el diseño organizacional. ¿Qué oficinas vamos a estar necesitando construir para poder cumplir con ese nuevo servicio? ¿Tendremos que tener un hub en alguna localidad adicional? ¿Qué funciones específicas? ¿Qué consolidaciones a lo mejor de oficina hace sentido porque estamos innovando y a lo mejor ya dejamos de proveer ciertos otros servicios o las funciones que hoy tenemos en nuestro back office a lo mejor ya no hacen sentido y podemos repensarlas, ¿verdad? Y crear funciones que a lo mejor sean un poquito más flexibles y moldeables a la realidad o para cubrir esa cantidad de clientes que queremos abarcar en el mercado, ¿verdad? Así que ahí entrando en el juego, ¿cómo nos aseguramos que para cumplir estos objetivos estratégicos también incorporamos métricas que midan el desempeño y aseguremos la productividad necesaria de los empleados que tenemos ya in-house?
para satisfacer esa demanda y el nivel esperado que estamos comprometiendo con esa visión al cliente, ¿verdad? Y pues naturalmente nos seguimos preguntando si ponemos métricas intensas para lograr un desempeño, pues ¿cómo lo incentivamos? Y ahí entonces, cuando entra el que a lo mejor muchos, ¿verdad? Y todo este tema del aumento del salario mínimo, ¿verdad? Probablemente no impacta, pues ¿cuál va a ser nuestra nueva propuesta de valor para los empleados? ¿Cómo nos aseguramos que ellos puedan tener el entusiasmo para cumplir con esa visión? ¿Cómo podemos ser más competitivos para no tan solo asegurar tener el talento necesario, sino el adecuado, conforme a las funciones necesarias para esa visión y que cumplan a su vez con el desempeño esperado y con ese nivel de compromiso con nuestros clientes? Así que, ¿cuál sería un salario justo para estos empleados? ¿Qué estará haciendo la competencia? Entonces, cuando hablamos de competencia, al momento de desarrollar una estrategia de compensación, recordemos que aquí entra en juego no solo nuestra competencia directa en términos de oferta de servicios, sino cuál es ese mercado de talento con el cual yo compito. ¿A dónde es que se está moviendo nuestra gente? ¿Qué estarán haciendo distinto? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que están buscando para estos empleos? ¿Y cuáles de mis roles realmente comparten esos mismos requisitos? Para entonces entender contra quién me evalúo al momento de comparar, ¿verdad?, esas compensaciones. Más allá del salario base, podríamos también proveer algunos incentivos adicionales. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros empleados? ¿Por qué será que nos están faltando tanto? Hemos visto incentivos de transportación. Muchas veces es un tema de límite de recursos, ¿verdad? Especialmente en esos niveles de trabajo de campo. Pues a veces se da un incentivo de dieta, un incentivo por desempeño, que a su vez lo atamos y nos aseguramos que lo que damos como incentivo de desempeño me ayuda y me nutre asegurar cumplir con los niveles esperados para con mi cliente, ¿verdad? Y entonces nos apoyamos entre negocio y empleados. Y pues entonces ya entra el reto mayor, que es cómo lo ejecutamos. Aquí es que entran todas las políticas, todas las revisiones, todo ese andamiaje, ¿verdad? Para lograr operacionalizar, que es lo que le llamamos la infraestructura intangible. Son todos esos procedimientos, políticas, procesos para ya sea lograr esos movimientos de personal, ya sea poder incorporar esos incentivos nuevos, ya sea documentar cómo se ve todo ese diseño de estructura de compensación, ¿verdad? Entonces, por último, pero no menos importante, todos estos cambios siempre nos llevan a tener que volver a seguir revisitando y alimentando esa cultura, promover una cultura sólida, que sea algo que entusiasme a la gente a seguir trabajando ahí y que por siguiente, ¿verdad? Como quien dice, inspire a otros que puedan seguir viniendo. ¿Cómo nos aseguramos que estos cambios van a favor de lo que todos buscan en una organización? ¿Cómo se sienten escuchados? ¿Qué herramientas podemos poner? Actividades que podamos comenzar a hacer mínimas, con inversiones mínimas, reconocimiento, cómo podemos incentivar un ambiente laboral productivo, impulsar un propósito único, alineado con la visión, o sea, ¿verdad? Seguir fomentando todas estas cosas que vamos incorporando, mientras a su vez también alimentamos ese ambiente positivo, ¿verdad? Así que un poco eh, vamos a estar pasando ahora con Paul para ver cómo todo esto que hemos estado hablando en cuanto a la estrategia de capital humano, pues él nos va a hablar un poco de cómo la estrategia se ve o impacta directamente la experiencia del empleado. Así que, Paul, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mariam. Como bien nos cuenta Mariam, hemos visto lo que ocurre, ¿no? Más desde la perspectiva del empleador, cómo alinear estrategia con los pilares y todas las iniciativas y decisiones que impactan finalmente a nuestros empleados. Pero lo que tenemos que considerar también es que del otro lado hay un empleado que está recibiendo el impacto de esas iniciativas o de esas ideas que surgen, digamos, desde la intención de alinear esos pilares estratégicos, ¿no? Por lo tanto, es crítico comprender cómo las personas en la organización están recibiendo y sobre todo cómo están percibiendo el impacto de esas iniciativas para saber si estamos generando el impacto que queremos generar. Para entender ese detalle de esa experiencia
que tiene cada uno de nuestros empleados, tenemos distintas herramientas. Nosotros recomendamos particularmente dos. Una es un estudio de clima para entender cómo es la experiencia del empleado en la organización, ¿no? Que es distinto a estudiar la cultura, que es un poco más estable. El clima puede cambiar y es mucho más fácil de mejorar, digamos, si se identifican oportunidades. Y la otra herramienta es el mapeo del ciclo de vida del empleado o del employee journey. Mezclando estas herramientas nos permite tener como mucha claridad de lo que está pasando con el empleado en cada una de las etapas o en cada uno de los puntos de contacto diferenciados con la organización. En el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos un resumen. Las organizaciones utilizan distintos journeys o ciclos de vida con más o menos etapas, pero para usar este ejemplo tenemos las etapas de reclutamiento, que entendemos que hay un tema acá, según la encuesta que pasamos al principio. Tenemos la etapa de, obviamente, de contratación, el onboarding, el engagement, que representa ese día a día, y tenemos la etapa al final de desarrollo, que va constante, y de separación del empleado de la organización, ¿no? Lo que hacemos típicamente en las organizaciones o nosotros como consultores externos, hacemos entrevistas, realizamos grupos focales e identificamos, y utilizando un instrumento de clima, el eco de B2A, identificamos entonces cómo se ve, cómo cada uno de los empleados, los empleados en agregado, experimentan cada una de las etapas y le ponemos una carita para representar de manera gráfica, de manera visual, dónde estamos mejor y dónde estamos peor, ¿no? Hay organizaciones que ponen más energía en algunas etapas que en otras y eso obviamente tiene distintos impactos en todo el ciclo de vida del empleado y obviamente en la gestión, ¿no? Queremos invitarlos ahora a que cada uno de ustedes responda una pregunta que tenemos en pantalla y pensando en el ciclo de vida o en ese journey del empleado, ¿cómo ustedes evaluarían cada uno de los pasos, ¿no? Teniendo como uno la evaluación más baja, en donde no se le presta atención, no se mide, no se mejora, no hay presupuesto asociado, y cinco, digamos, en la puntuación más alta en esa etapa, en donde se le mete energía, presupuesto, tecnología, se mejora ese proceso. Entonces vamos a tomarnos unos minutitos para responder cada una de las etapas y vamos a luego ver esos resultados. Vamos a ver. No puedo ver cómo están respondiendo por acá, así que me imagino que en lo que tengamos ya un buen volumen vamos a ver esos resultados. Vamos a dar un minutito más para que respondan. Sí, Paul, vamos a darle más tiempito que están respondiendo, solo para aclarar. Esto es como 5 estrellas. Si en esa etapa estás haciendo las mejores prácticas, que sientes que lo tienes todo bien planchado y bajo control, pues 5 estrellas. Si pues está todavía la cosa con oportunidades de mejora, pues sería 1. 1 es el más pobre, 5 es el mejor. Gracias, Graciela. La encuesta aparece como una pantalla. eh, Probablemente está o detrás de la pantalla de Zoom o debe estar detrás de algún otro documento, pero aparece como una pantalla adicional. Muy bien. Ahí tenemos algunos resultados. Vamos a ver qué sale por acá. No se asusten, esto no dice nada de ustedes, solamente lo que queremos tener es como un pequeño pulso de dónde colectivamente estamos mejor o peor. Y vemos que en la etapa de reclutamiento y selección tenemos, digamos, un buen promedio, vamos a darle un promedio de 20 cortitos, ¿no? Porque tenemos dos puntuaciones de 8. Vemos que en onboarding se ve quizás un poquito más bajo en engagement, más o menos igual en desarrollo y en separación, ¿no? La que muestra quizás se muestra un poco diferenciada puede ser la de recruitment, donde pareciera que se le pone más energía, pero lo que definitivamente podemos ver es, en general, acá tenemos 3, 4, sí. Lo que probablemente nos diga esto y esté pasando por la mente de todos ustedes es que hay algunas organizaciones que ponen más esfuerzo o tienen algunas de estas etapas un poco más desarrolladas, un poco más maduras y otros quizás menos maduras.
Y los queremos invitar a que en el chat pongan cuáles son esas buenas prácticas que han implementado en alguna u otra etapa, ¿no? Y que hayan tenido un impacto positivo. Y mientras van contándonos por ahí, seguimos con la presentación. Luego le pedimos a Graciela que nos ayude con un resumen. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia o la importancia de hacer este ejercicio como como acabamos de narrarlo? Es vincular toda la primera parte que nos comentó Mariam sobre el framework, ¿no? Los distintos pilares, los distintos componentes de el framework de capital humano, lo vinculamos con cada una de las etapas de nuestro journey. Y nuestro journey, por ejemplo, si vemos que hay algunas etapas que están un poco más débiles que otras, pues sabemos cuáles son los pilares que tenemos que activar. En el caso de las respuestas que ustedes nos dieron al principio, encontramos que hay probablemente algunas debilidades con el reclutamiento o algunas debilidades con la retención. Por lo tanto, este marco nos permite, o esta manera de verlo, nos permite identificar cuáles son las palancas o los pilares que debiéramos impactar. Quizás toca revisar nuestro paquete de compensación y beneficios, ¿no? Nuestra propuesta de valor para estos empleados que queremos que lleguen a nuestra organización, o de repente hay que reevaluar la estructura organizacional o revisar algunos roles y hacerlos más, atemperarlos más a las necesidades actuales. De repente, en cuanto el otro tema que aparece es el tema de recruitment. De repente, en esa etapa de engagement, ver cómo se está midiendo el desempeño o cómo se está compensando ese desempeño, ¿no? Entonces, el marco de gestión de capital humano lo que nos permite es ir balanceando, como María nos explicó más temprano, cada una de esas palancas para asegurar que tenemos una vida del empleado, digamos, adecuada o que refleje lo que queremos desde nuestra estrategia, ¿no? A ver, Graciela, si tenemos algunas respuestas que queramos compartir. Pues no tenemos muchos todavía, pero sí Chelsea nos cuenta que hace check-ins regulares, especialmente con eso, gente nueva, con los new hires. También durante ese periodo de probación hacen performance reviews, o sea, que miden el desempeño una vez al mes para asegurarse que le va bien en ese periodo tan importante, pues al principio, cuando están empezando en la empresa. Y realmente pues tener ese engagement con los empleados, con los one-on-ones mensuales, hacer por lo menos una vez al año las evaluaciones de desempeño, tener incentivos en cuanto a bonos que estén basados pues en desempeño. Así que gracias, Chelsea, por esas contribuciones de cosas que han hecho. Les invito a que cualquier otra buenas prácticas, como vimos en la encuesta, alguna gente pues está a nivel 4 o 5, otras están a nivel 1 o 2, así que nos pueden contar tanto de sus retos o las áreas donde mayor necesidad tienen o gente que ha descifrado, ¿verdad? Alguna iniciativa o algo que esté funcionando bien, nos cuentan. Aprovecho para contar un par de ejemplos que recientemente vimos. Quizás, y lo María me lo comentó más temprano, haciendo cambios que son de muy bajo costo, por ejemplo, implementando rituales de reconocimiento a los empleados, puede tener un impacto muy significativo en esa percepción de engagement que tiene el empleado, ¿no? Por lo tanto, no hay que rebuscar a veces demasiado, sino son cosas muy simples. Y el ejemplo que nos comparten en el chat tiene que ver con simplemente abrir los espacios para escuchar a la gente, que también es crítico para mejorar el engagement y en general el clima organizacional. No sé si tenemos algún otro. Fíjate, Paul, me parece que fue Luis que mencionó los empleados que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, se vuelve algo monotonía, ¿verdad? Y en ese engagement, ¿cómo se puede, tocando el tema de cultura que nos habló Mariam al principio, qué podemos hacer para influenciar ese mindset, ¿verdad? Esos pensamientos, esas actitudes, para que empiecen a pensar en innovación o maneras más eficientes de hacer sus responsabilidades y que no se queden en en esa monotonía de lo mismo, lo mismo. No sé si tienes algún pensamiento sobre eso y cómo podemos mejorar ese engagement. Seguro. Sí, cuando uno ve como letargo, ¿no? En las organizaciones a veces, o que no está como muy dormida esa chispa de creatividad, nos tenemos que preguntar un poco cómo está ese performance management, por un lado, ¿no?
y qué estamos incentivando y cómo nos estamos haciendo cargo de las consecuencias. Déjame resumir eso brevemente. Eh, la gente, si entra en una organización que percibe muy jerárquica, ¿no? Digamos, hablando desde el punto de vista de la estructura organizacional, tienden a obedecer en vez de crear. ¿Sí? Organizaciones más horizontales se prestan más a que la gente participe y contribuya con ideas. Al mismo tiempo, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo estamos incentivando o cómo estamos, qué está pasando cuando la gente trae una idea? ¿O qué pasa cuando la gente se equivoca, ¿no? Es ese consequence management. Si la gente hace algo y se equivoca y es penalizada o es ridiculizada, ¿no? En el caso de Boeing, eso llegó a un extremo tal que puso en riesgo vidas humanas, porque ningún ejecutivo se sentía con la confianza suficiente como para decir lo que está mal o lo que es importante mejorar, ¿no? Y ser disruptivo, todo el mundo tenía que mostrar cifras positivas. Entonces, el entender cuál es la consecuencia de que un empleado tome un riesgo, se equivoque y manejar eso un poco contribuye típicamente a despertar un poco la creatividad también, ¿no? Y la iniciativa. Eh, no sé si hay En algún esa otro. línea, en esa Sí, línea, Paul, mencionaron también una de las aspiraciones es la cultura de el término accountability, que siempre tengo dificultad en cuál es la traducción al español. sí. Pero mencionas el ejemplo de Boeing y me parece importante, ¿verdad? Ese tema de accountability. ¿Qué pensamientos tienes sobre ese Sí. concepto? En cuanto a, sí, creo que lo que más se le acerca es rendición de cuentas. Ah, ahí, no, ahí nos dice Reni, muchas gracias. Gracias, Reni. Gracias, Reni. De Santo Domingo son los que siempre me ayudan con el español más correcto. Gracias. Sí, con el tema de rendición de cuentas es importante que la gente esté clara de su rol y su atribución y qué se espera de cada uno, ¿no? Cuando hablamos, y no lo abordamos en esta instancia, pues porque tenemos el tiempo limitado, pero cuando hablamos de nuestro framework de manejo de cambio, hablamos de cómo las organizaciones tienen que prepararse para ser más ágiles, ¿no? Para cambiar más rápidamente y como hemos hablado, uno de estos temas es el escuchar. Cuando hablamos de escuchar, tenemos que asegurar que el otro también está entendiendo lo que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, el accountability parte por asegurar que todo el mundo está claro de lo que tiene que hacer, ¿sí? Luego, cuando existe y hemos desarrollado confianza en este equipo y lo llamamos el vulnerability based trust, ¿no? Lo llamamos como la confianza basada en esa vulnerabilidad, nos permite poder decir en un foro, me equivoqué o esto no está bien o esto no fue adecuado, porque estoy conectado con el bien superior, con aquello que es más importante, que es el resultado final o aquello que estamos entregando a nuestro cliente. Entonces se trata de construir esa confianza en la gente, que estén claras las reglas de juego y qué se espera de cada uno y que todos apuntemos a ese resultado final, que haya conciencia de que todos trabajamos por ese resultado final. Obviamente lo que estoy diciendo suena muy fácil, ¿no? Pero toca entonces ir calibrando cada uno de esos pilares. El tema del performance, sobre todo el tema de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo es más allá que solamente darle skills a la gente, sino también asegurar que se complementa sus capacidades para ser más efectivo en su rol, ¿no? En su rol de líder o en su rol de gerente. Entonces hay varias palancas que podemos mover para eso. Sí, y siempre está, como menciona Auri, pues medir el progreso. Es importante pues que tengamos esas herramientas de medición de desempeño. Súper. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario que queramos aprovechar antes de Sí, comenzar. Luis habla sobre las diferencias generacionales, ¿verdad?, entre los empleados y cómo eso se puede ver en el día a día, las personas que se atreven a crear y los que están solo dispuestos a obedecer con miedo de pues, aportar a una transformación. Yo creo que más y más el atrevernos y si la visión está clara, que se quiere lograr algo diferente, innovar, transformar pues cómo damos esos espacios, ¿verdad? Para que la gente pueda expresar ideas nuevas. Eso lo menciona Luis y aquí tenemos otra. Eh, eh, Nos cuenta Dalín que hacen actividades after work, por lo menos una vez al trimestre, para conectar a todo el equipo. Tienen gente pues, en Puerto Rico y en República Dominicana, así que hacen dinámicas donde se pueda complementar ambos equipos. Súper para ofrecer las herramientas que le estén faltando.
Aori habla de dar reconocimiento, celebrar y reconocer los pequeños pasos y dar seguimiento en el plan para alcanzar las metas. Y me preguntan por aquí alguna recomendación de cómo movilizar a los colaboradores a una cultura de resultados. Cómo nos movemos esa cultura de no solamente de rendición de cuentas, pero exacto, llegar a resultados. Sí. No quiero acaparar, ¿no? Pero si Mariam, Gerald quieren intervenir, me pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, es que no lo veo muy distinto, ¿no? A cómo desarrollar una cultura también de rendición de cuentas. Creo que aquí es importantísimo que cada individuo sepa claramente cómo contribuye con el resultado final. Este trabajo que yo estoy haciendo acá, cómo esta pieza de este rompecabezas encaja en el rompecabezas general, ¿no? En el rompecabezas más grande. Y cuando tenemos, de nuevo, típicamente vuelvo al mismo punto, de tener los diálogos en las organizaciones, de hablar, de escuchar y de entender cómo ve cada uno su pequeño espacio, es asegurar que los líderes se toman ese espacio, ese momento de acercarse a la gente y conectar un poco la visión de la organización, la estrategia y cómo esa persona está contribuyendo. Eso no es suficiente, obviamente se requieren hacer muchas cosas más. Por ejemplo, el atar, como lo mencionamos hace un ratito, el atar performance o el desempeño que esté atado a los resultados de la organización, a paquetes de compensación o a paquetes de bonos para tener un incentivo muy concreto, ¿no? También el reconocimiento, que hemos hablado de que el reconocimiento es gratis, solo toma minutos. Si tenemos plataformas para hacer reconocimiento, pues utilizarlas. Si no las tenemos, pues solamente con compartir un email o aprovechar una instancia, un foro para felicitar a una persona por algo que contribuyó con el resultado de la organización. Son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, pero la idea es poder verlo, ¿no? Desde el framework de capital humano, cómo, por ejemplo, estamos describiendo ese rol, cómo se está compensando ese rol, cómo se está adiestrando y desarrollando a la gente para conectar un poco con esa visión y ese resultado final, ir calibrando esas piezas. Y es un esfuerzo, digamos, prolongado. La cultura es así. Gracias, Paul. Movámonos entonces a ver el ejemplo que nos está, es el caso de éxito que Geraldine nos puede contar y terminamos entonces con algunas preguntas que sí tenemos por aquí todavía. Gracias. Pues hoy les quiero contar un poquito un caso de éxito en el cual nosotros estuvimos colaborando, que recoge algunos de los retos que hemos mencionado anteriormente y muestra cómo transformamos la organización usando el andamiaje de capital humano para atender los desafíos. La organización que apoyamos tiene sobre 50 años desde su creación y en ese periodo ha cambiado significativamente su propósito y su oferta de servicio. Cuenta con sobre 1.000 empleados, la mayoría de ellos con muchos años de servicio en la organización y muchos de ellos sirviendo desde la misma posición o puesto similar a uno de los retos que nos mencionaron en el chat. Otro gran reto que tenían es reclutamiento, ya que sus salarios no son atractivos ni competitivos en el mercado laboral. Cuando comenzamos a apoyar la organización, rápido detectamos que los problemas y los retos eran significativos. No obstante, tuvimos que priorizar los pilares en los que nos íbamos a enfocar, mientras nos asegurábamos, sentábamos la base para desarrollar los otros pilares más adelante. Iniciamos con retar y revisar la visión y misión de la organización para que respondiera a su nuevo objetivo y oferta de servicio. Con una nueva visión clara como norte, se procedió a revisar la estructura organizacional y a determinar cuánto personal necesitaba cada área para asegurar que podían cumplir con los objetivos trazados. De igual forma, se revisaron los salarios y el modelo de compensación para temperarlo al mercado local y así asegurar ofrecer salarios atractivos para reclutar a ese personal que ya identificaron y van a necesitar en las áreas nuevas de servicio. Finalmente, el pilar de cultura estuvo presente desde el día uno para asegurar que los cambios organizacionales fuesen liderados y aceptados por los mismos empleados. Había que involucrarlos. La transformación fue exitosa porque siempre se atendió con la mentalidad de manejo de cambio. Se llevaron a cabo grupos focales para atender las fortalezas y oportunidades. Los distintos grupos de interés formaron parte del diagnóstico y de definir y comunicar la solución. Y uno de las partes más importantes que participó en este proceso
fueron los líderes de la unión. Ellos se empoderaron de entender que hacía falta un cambio y ellos fueron la voz para llevarlo al resto de los empleados. Una vez se implementa la nueva estructura organizacional y de compensación, entonces la organización se puede mover a ir enfocándose en desarrollo de talento y en manejo de desempeño, que son los pilares que van a robustecer esta nueva estructura para beneficio no solo de los empleados, pero también de cumplir los objetivos y las metas nuevas que se trazó la organización. La organización ya está comenzando a ver los logros y resultados tangibles. Entre ellos podemos destacar una mejora en la prestación de servicios que resulta en mayor satisfacción de los clientes, un aumento en el compromiso de los empleados, la capacidad para reclutar y retener talento necesario al tener salarios más atractivos, y por último, tener las herramientas y la visibilidad para poder monitorear el desempeño que quieren comenzar a hacer en una próxima fase. Como ustedes saben, las transformaciones organizacionales requieren enfoque, dedicación y empeño del grupo de líderes. Hay resultados que son inmediatos, y ya hemos hablado de algunas ideas que puedes empezar a mover la vara, pero hay otros que toman más tiempo y, ¿verdad?, requieren paciencia. Lo que sí sabemos y hemos podido ver es que con un acercamiento holístico del manejo del capital humano, aseguramos que se establezca una estructura que sea fuerte para resistir, pero a la misma vez flexible, que pueda adoptar los cambios que surjan a futuro. Si este caso les resuena con alguna de las situaciones que ustedes están enfrentando, me encantaría que puedan compartirlos acá en el chat, pero ya nos vamos a ir moviendo a dejar que Paul cierre con los puntos más importantes que discutimos hoy en el webinar. Muchas gracias, Geraldine. Sí, bueno, para concluir, vamos a ver algunos puntos claves de nuestro marco de gestión del capital humano. Bueno, lo primero, y hemos hablado bastante de esto, es fundamental adoptar un enfoque holístico, ¿no? No un enfoque aislado o puntual del abordaje de recursos humanos. Pero esto implica comprender el impacto de lo que hacemos desde capital humano y la estrategia de la organización en la gente y cómo la gente impacta esa estrategia, cómo es esa relación both ways, ¿no? En las dos direcciones. El marco que les hemos presentado hoy lo que busca es asegurar que tenemos visibilidad de la mayoría o de los aspectos más críticos que van, bueno, obviamente desde el diseño organizacional hasta los temas de compensación y beneficios, cómo retenemos el talento. Y básicamente lo que buscamos es un mapa para poder navegar todas estas complejidades que nos encontramos. En segundo lugar, como hemos visto, alinear la visión con la estrategia y con la experiencia de los empleados. Hemos dicho que no es un esfuerzo puntual, sino continuo, y eso implica que la organización está transformándose un poquito constantemente. Para eso es fundamental que las organizaciones desarrollen sus músculos de cambio, que tienen que ver con la comunicación, la creación de coaliciones y alianzas, sobre todo desde el punto de vista de los líderes, como lo acaba de mencionar Geraldine, y el compromiso de los empleados, donde es fundamental ver un poco la capacidad que cada uno tiene de Próximo realizar slide. lo que se busca, ¿no? Estos componentes nos ayudan a que esas estrategias se traduzcan en resultados obviamente sostenibles. Y por último, como hemos dicho hasta ahora, lo hemos mencionado, pero para cerrarlo, lo que no se gestiona, lo que no se mide, no se gestiona. Y esto aplica directamente a la experiencia del empleado. Hay que conocerla, hay que medirla, hay que parametrizarla lo más posible, sobre todo en organizaciones grandes, para poder gestionarla, para poder tener iniciativas puntuales para atender esos problemas y obviamente generar esa alineación que estamos buscando. Nuestra herramienta de clima, el ECO, encuesta de clima organizacional, está diseñada justamente para medir y proporcionar información que sea accesible, accionable, entendible, para tanto los empleados como para los empleadores, identificar qué iniciativas se pueden generar y no adivinar en el proceso, sino tomar decisiones basadas en datos, ¿no? En resumen, lo que proponemos es aprovechar una mirada holística, un marco holístico integrado con prácticas robustas de gestión del cambio, de herramientas de medición, para poder asegurar que estamos logrando los objetivos de negocio, ¿no? Antes de cerrar, antes de darle la palabra a Graciela para el cierre, queríamos dejarlo con esta reflexión que nos parece bien pertinente para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Paul, si tenemos aquí algunas preguntas y Mariam también, David Candelario, hola David, bueno, escuchar de ti.
nos plantea una situación que me parece bien interesante. Geraldine nos habló de una organización de muchos años, muchos empleados, compleja, donde pues se hicieron ciertas transformaciones. Al otro lado del extremo nos presenta la situación David de un startup, una organización pequeña que está empezando, que realmente el enfoque primordial ha sido en ejecutar, o sea, tener, o sea, el negocio que empiece a echarlo a correr, y pues el tema de gestión de capital humano está en segundo plano, porque funcionaba, ¿verdad? Pero ahora que ya está cogiendo tracción el negocio, se empieza a sentir que pues tiene que priorizar la gestión de capital humano antes de que se convierta en un issue, ¿verdad? Así que la pregunta de David es, ¿cuál es el balance correcto para una microempresa, o empresas más pequeñas que no tienen necesariamente la capacidad de poner todos los recursos dedicados a esto, pero cómo pueden hacer, balancear, ¿verdad? Esa necesidad de empezar un negocio con la gente que a lo mejor ahora son poquitas, pero quieren desde el principio tener una buena base de cultura, las buenas prácticas, las herramientas para que con el crecimiento de la firma pues también se mantenga esa experiencia del empleado. ¿Qué pensamientos tienen ahí? Mariam, ¿tienes algún pensamiento? Sí, yo diría que, gracias David, primero que nada por compartir. Yo creo que ese es el reto que la mayoría de las empresas, sean startups o empresas que ya llevan muchos años de servicio, como bien menciona Geraldine, esa es la guerra continua, ¿verdad? Uno siempre tiene el sombrero de lograr ejecutar, lograr cumplir con resultados, seguir creciendo, ¿verdad? Como el ejemplo que hablé recientemente. Pero es importante que al momento de sentarnos en esa mesa y saber y priorizar qué es lo que vamos a estar ejecutando y qué es lo que queremos asegurar lograr, pues siempre aprovechar la conversación y tener también claro en qué es lo que queremos asegurar tener también en términos de nuestra gente. O sea, cómo lo impulsamos y qué queremos. Probablemente en el día a día de la ejecución sabemos que pues es un reto lograr implementarlo, pero si se le da el espacio para por lo menos tenerlo presente, el pensamiento, estoy segura que orgánicamente, ¿verdad? Vamos a estar moviendo y ajustando acá en términos de operación y servicio, e indirectamente vamos a poder buscar la manera de insertar, complementando para que también, aunque sea un paso menos acelerado, vayamos atendiendo también y no dejando muy desligado el capital humano, ¿verdad? Eso sería lo que yo diría, porque reconozco que no siempre están todos los recursos, reconozco que no podemos trabajar todo al mismo tiempo, pero es cuestión de tenerlo siempre ahí presente y buscar esas oportunidades donde puedan ser complementados. Eso sería, Gracias, no sé si Mariam. Paul quiere Paul. abundar. Y brevemente, la diferencia entre un startup y una organización más viejita, con más procesos y estructuras, es justamente eso, el tema de la división de los roles. En la medida que las organizaciones crecen, la diferenciación es el mecanismo para sostenerse, ¿no? Cuando estás en un startup, los roles no están muy diferenciados. Entonces, en la medida que vas creciendo, vas encontrando la necesidad. Por eso aquí no lo hemos hablado ni ha sido parte de esta presentación. Es importante tener como el monitor de la fricción, en donde hay más fricción, sobre todo con los temas de gente, para tomar esa decisión lo más rápido posible, aunque no tengas una persona de recursos humanos viendo estos temas, ¿no? Y si tuviera que darles una recomendación en ausencia de cualquier rol relacionado con recursos humanos, es pensar en cuál es mi propuesta de valor para la gente que viene, cómo me quiero yo posicionar para la gente que viene. Y que eso sea claro desde el principio para todo el mundo. Y eso va a ir madurando en el tiempo. Gracias, gracias, Y Paul. por último, rapidito, yo solo iba a decir, yo creo que tienen mayor oportunidad haciendo startups, porque a veces una conducta que ya está continuamente haciéndose, créame, es más retante. Eso si lo coges a tiempo, yo creo que tienes hasta una oportunidad de oro y es menos el legwork que vas a tener hacia el futuro. So, aprovecharlo ahora para, como dice Paul, montarlo en el barco tempranito. Así que Excelente. Mil gracias. Para cerrar entonces, en B2A podemos apoyarlos con varios servicios de desarrollo organizacional, incluyendo lo que es análisis de capacidad, diseño o reestructuración organizacional. Como Paul habló, tenemos la herramienta del ECO, la encuesta de clima organizacional. Trabajamos estrategias de compensación y acompañamos en transformaciones con todo lo que es la gestión del cambio. Gracias a todos por su participación. Les exhorto a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Nos pueden escribir a info@bitwayconsulting.com si quieren continuar el diálogo, la conversación, cualquier otra pregunta, duda que tengan. Y por último, les voy a pedir un último favorcito, si le pueden tomar una foto al código QR que sale aquí en pantalla para que nos llenen una corta encuesta, para que nos evalúen y nos digan qué otros temas quieren hablar, quieren que hablemos en el futuro, en esta serie de webinars. Hemos hablado de tecnología, del tema de inteligencia artificial, de gestión de capital humano. Tenemos uno próximo en septiembre 19 sobre transformación digital. Así que espero que se unan pues, a esos esfuerzos futuros. Muchas gracias a todos, buenas tardes y buen provecho. Gracias.